reino de los cielos es necesario ser malo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Es necesario que tengamos nosotros la conciencia de saber que no somos los mejores, que sepamos que nosotros nos hemos equivocado, y para entrar al reino de los cielos es necesario experimentarme pecador. Pedro no era el mejor de los apóstoles. Pedro era un hombre recio, un hombre con un carácter muy fuerte, con un carácter gruñón, que se peleaba constantemente con sus hermanos, con los apóstoles, que no era el hombre que estaba siempre así como que un hombre santo, así manso. No, Pedro era constantemente se rebelaba contra Jesús y le decía: Señor, esto no te puede pasar a ti. Y cuando Jesús le dice que el Hijo del Hombre va a morir y que resucitará el tercer día, eso no te va a pasar a ti, Señor, yo te voy a defender. Y cuando van y lo arrestan, Pedro saca la espada y trata de defenderlo. No eran así como que unas actitudes muy cristianas que digamos. Pero después le dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque el caminar con Cristo le hizo vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Después de ser un hombre recio, aguerrido, respondón contra Jesús y contra los apóstoles, experimenta la gracia de Dios y decide seguir totalmente a Jesús. Se entrega totalmente para seguirlo. Pablo, ni se diga, Pablo perseguía a los cristianos. Pablo estaba en contra de Cristo, y hasta que Jesús toca su vida, lo tumba del caballo, y Pablo reconoce quién es Jesús, conoce a Cristo resucitado y decide ahora seguir con esa misma fortaleza, siendo un hombre aguerrido, un hombre decidido, pero ahora para predicar el evangelio. Y los dos hombres fuertes, que no eran muy buenos que digamos, y entraron al reino de los cielos. Y ahora nosotros los veneramos como estos dos pilares de la iglesia que nos van fortaleciendo, que nos van ayudando a vivir en la fidelidad de Dios. Es necesario, hermanos, entonces saber que nosotros nos experimentamos malos, pero que Jesús nos puede ir moldeando. Él nos puede ir cambiando. Si nosotros pensamos que somos los mejores, que somos los más santos, pues entonces, ¿para qué necesitamos a Jesús? Si nosotros pensamos que no cometemos pecados, pues entonces, ¿para qué necesitamos la misericordia de Cristo? Es necesario que, como Pedro y Pablo, vivan ese encuentro de misericordia, vivamos constantemente la misericordia de Dios y descubramos que en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras rebeliones, de nuestras inmundicias,
Jesús viene a rescatarnos. Jesús viene a dar la vida por nosotros para que nosotros podamos seguir su ejemplo, caminar en su gracia. Como Pedro y Pablo, que después de haber encontrado a Cristo resucitado, con mucha fortaleza no les importó entregar la vida por Él. Ellos entregaron la vida por Cristo y nos llamaron a seguir su ejemplo. Pedro, con toda la dedicación, siendo el sucesor, el primer papa, el vicario de Cristo aquí en la tierra, nos llama a caminar con fortaleza, siendo aguerridos, con el mismo carácter con el que Pedro en todo momento luchó para que Jesús fuera reconocido como el Salvador. Y no le importó que los soldados lo siguieran y lo apresaran, y no le importó dar la vida por Cristo, con tal de que Cristo fuera reconocido como el Salvador. Pablo, que fue un evangelizador, que estuvo de un lado para el otro, caminando, viviendo constantemente el evangelio, entregando su vida para que todos pudiéramos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Por eso Pedro y Pablo son los pilares de la iglesia. Pedro y Pablo nos enseñan con su fortaleza, con su fe, a vivir también nosotros entregados a Él, a vivir como esos pilares, siendo pilares de Cristo para los demás, siendo pilares de la salvación, para que los demás puedan también experimentar la gracia y la salvación de Jesucristo. Vivamos, hermanos, el encuentro con Cristo de una manera fiel, segura, como Pedro y Pablo. Vivamos el encuentro con Cristo dando la vida por Él, manifestando que estamos enamorados de Él y que no nos importa que hablen de nosotros, que digan lo que sea, con tal de hacer presente a Cristo resucitado entre nosotros. En este día, hermanos, de nuestros santos patronos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser cristianos decididos, aguerridos en nuestra fe, dispuestos a anunciarnos, dispuestos a dar la vida por Cristo, y que nos fortalezca para que en este inicio de este año, que vamos a empezar ya el año de la víspera de los 25 años de nuestra parroquia, podamos nosotros evangelizar, caminar como lo hizo Pablo por todo el mundo, caminar y dar testimonio de la fe en Dios, en Cristo, que nos ama y que da la vida por nosotros. Caminemos como Pedro, manifestando el poder de Dios, manifestando la gracia que se hace presente, que cuando fue iluminado por el Espíritu Santo, experimentó la gracia de evangelizar. Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dice los Hechos de los Apóstoles, con una sola predicación convirtió a 3,000 hombres. Imagínense nada más, hermanos, qué es grande fe de Pedro, qué manifestación tan grande de Pedro, que a través de su testimonio, a través de su fe y su predicación, convirtió a tantos hombres.
Pidamos al Señor, hermanos, para que sí, nuestra iglesia siga caminando, dando testimonio, con la fortaleza del Espíritu Santo, se convierta en evangelizadora, y que nuestra parroquia sea una parroquia evangelizadora, una parroquia que esté siempre dispuesta a anunciar en todo momento a Jesucristo, dando nuestra vida para que se haga presente la gracia de Cristo entre nosotros. Que este año, hermanos, en el que nos preparamos para el jubileo de nuestra parroquia, sea un año de evangelización. Hemos ya iniciado este proceso de evangelización. Hace unos días, en este mismo mes, tuvimos nuestra primera evangelización en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, y iniciamos esta misión para concluirla en esta gran fiesta del jubileo parroquial. Preparémonos, hermanos, caminemos y demos testimonio de Cristo a través del ejemplo y la intercesión de nuestros santos patronos Pedro y Pablo. Que la misión que Él nos envía a realizar, a anunciar el Evangelio en todo momento, sea nuestra prioridad. Que podamos nosotros ir y con nuestro anuncio podamos llegar a convertir a todos aquellos que necesitan de ese encuentro con Cristo. Que nuestra parroquia, hermanos, sea una parroquia evangelizadora, una parroquia que esté siempre dispuesta a entregar su vida por Cristo. Caminemos, hermanos, y experimentemos ese proceso que desde hace 24 años que se inició nuestra parroquia hemos vivido. Un proceso que en estos 24 años hemos experimentado, hemos manifestado a Cristo entre nosotros. No es algo nuevo, no es la misión, no es algo que acaba de iniciar, sino que toda nuestra vida, nuestro llamado es proclamar el Evangelio, anunciar a Cristo en todo momento. Pidamos, hermanos, para que podamos ser esos proclamadores de Jesucristo en medio de todos nosotros. Y empecemos desde nuestra vida diaria, ahí en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra comunidad. Proclamemos a Jesucristo que vive entre nosotros. Seamos testigos del amor de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Proclamemos a Jesús que vive en medio de todos nosotros, y que bajo la intercesión de San Pedro y San Pablo podamos convertir nuestra parroquia en ese pueblo de Dios que anhela participar de la gloria del reino de los cielos. Que Jesucristo nos fortalezca para poder anunciar, como Pedro y Pablo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Nos ponemos de pie, por favor.